Bueno, buenas noches. Este video es sobre el ciclo de Carnot. Mi nombre es Camilo Andrés Niño y de la, del área de termodinámica. Entonces, como introducción al tema, tenemos que explicar qué significa un ciclo termodinámico. Que un ciclo termodinámico es cualquier serie de procesos que al transcurrirse todos ellos, el sistema regresa a su estado inicial. Es decir, que las magnitudes termodinámicas se anulan. O sea que el punto inicial de las propiedades y las características del punto inicial son las mismas del punto final y siempre va a estarse repitiendo los mismos procesos, los mismos pasos durante el ciclo. ¿Por qué estudiar el ciclo de Carnot? El ciclo de Carnot es la base para los demás ciclos termodinámicos y es la razón por la cual debemos estudiarlo y comprenderlo completamente. Así su aplicación teórica o el ciclo ideal no sea aplicado realmente, de igual manera es una buena base para las demás aplicaciones. Es aplicado en las bombas de calor, los sistemas de refrigeración, turbinas de vapor y en los motores de combustión. Sus características generales es que es una máquina que trabaja absorbiendo calor de una fuente de mayor temperatura, en este caso este sería el calor 1 o Q1, y el calor lo está cediendo a una fuente de menor temperatura. Y al hacer esto está produciendo un trabajo sobre el exterior y este trabajo es hecho pues por el sistema y por el fluido. El ciclo de Carnot pues consta de cuatro etapas. Dos de ellas son unos procesos isotérmicos que son, como el mismo nombre lo indica, pues una temperatura constante, y son dos que son adiabáticos, que significa que no hay intercambio de calor con el entorno, o sea que son aislados térmicamente y no hay pérdida de energía. Entonces, acá en la gráfica de presión-volumen podemos ver el ciclo de Carnot. El ciclo empieza en el punto A y a partir de él, hasta en su movimiento, en su proceso que es una expansión isotérmica de A a B, es donde se encuentra el sistema absorbe calor del depósito térmico a alta temperatura, que es T1, y hay una expansión isotérmica. En este momento el volumen está aumentando y la presión está disminuyendo. Como vemos acá, T1 es mayor a T2. En ese momento lo estamos en la misma temperatura. Ahora, después de la expansión isotérmica tenemos la expansión adiabática, que es la que encontramos acá en el proceso PAC. Eh, en este proceso el sistema no gana ni pierde calor, lo que indica que va hasta el punto C, ni gana ni pierde calor, pero aún así está bajando su temperatura. En este momento el volumen sigue aumentando y la presión sigue disminuyendo hasta llegar a hasta su punto más bajo. Este punto C es la presión más baja y el volumen más alto. A partir de este momento eh, hacemos una compresión isotérmica, que es la CD, es decir que vamos a manejar la misma temperatura 2, y acá en este proceso el sistema está cediendo calor al depósito de baja temperatura, que es el que tenemos acá en T2. Acá la presión está aumentando y el volumen está disminuyendo drásticamente. En la cuarta etapa, que es la compresión adiabática, tenemos eh, una subida de presión muy rápida con una disminución de volumen muy poca, y en este proceso es una compresión adiabática, significa que no hay pérdida ni ganancia de energía con el entorno, pero sí hay una ganancia de temperatura, hay un cambio de temperatura. En este momento estamos llegando al punto A nuevamente y aquí iniciaría otra vez el ciclo termodinámico. Entonces vamos a revisar este mismo ciclo en un simulador que lo tenemos acá. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a iniciar. Ahí estamos en el punto A, que estamos haciendo la expansión isotérmica.
Esta expansión isotérmica se hace muy rápida. Acá tenemos un pistón, que es la máquina de Carnot, y acá se está agregando calor. Se está agregando calor porque se está haciendo una expansión muy rápida a la misma temperatura, que es el proceso que vemos en este momento. Ya cuando está llegando a este punto, que es como el punto medio de la expansión, ya el, ya el gas se permite hacer un movimiento sobre el pistón haciendo una expansión adiabática, y en este momento sí va a haber una disminución de temperatura hasta llegar a su punto máximo de recorrido. Acá tenemos el pistón en su volumen máximo, que es el que vemos acá, y a partir de este momento, en todo este proceso no hubo intercambio de calor, y a partir de este momento va a hacer su compresión isotérmica, y entonces el pistón pues se va a disminuir su volumen y va a aumentar la temperatura. La temperatura se va a mantener constante en este paso. Y acá se está cediendo calor al gas. Entonces ahora vamos a, si nos damos cuenta, este proceso isotérmico, este proceso de compresión adiabática, perdón, este que tenemos en este momento, se hace a muy alta velocidad y se incrementa la temperatura rapidísimo. Y acá, ahí es donde pues la presión sube mucho y el volumen disminuye muy poco. Y así este movimiento y este ciclo es el que hace que el gas me genere trabajo y pues pueda hacer este tipo de movimiento. Vamos a seguir así, seguir viendo la simulación. Vemos como nuevamente eh, cede calor al entorno, vemos cómo aumenta rápidamente la temperatura y es un ciclo ideal, o sea, es un ciclo ideal, toca decirlo siempre, y siempre inicia y termina en el mismo punto. ¿Listo? Esta es la simulación que encontramos. Ahora vamos a seguir con nuestra presentación. Vamos a ver cuáles ecuaciones tenemos. Entonces tenemos las ecuaciones en la expansión isotérmica, tenemos las ecuaciones del calor del depósito de alta temperatura, que es este, y el depósito de baja temperatura. Acá tenemos que tener en cuenta pues el número de moles o el volumen o la cantidad o la masa de aire, la constante de gas ideal, la temperatura y como la razón entre el volumen en B y el volumen en A. Y eso es para la expansión isotérmica. Para el calor de baja temperatura o el calor cedido, tenemos que tener la temperatura de baja temperatura, la temperatura baja, perdón, y la razón o el cociente entre el volumen en C y el volumen en D. El trabajo es la diferencia entre el calor absorbido y el calor cedido. Ese es el trabajo del sistema. Y la eficiencia es la razón o el cociente entre el trabajo realizado y el calor absorbido por el sistema, que haciendo pues operaciones matemáticas en cuanto a qué se refiere QH y QC, podemos llegar a la conclusión de que es 1 menos TC y TH. Entonces, según la diferencia de temperaturas que nosotros manejemos en nuestro ciclo, va a ser nuestra eficiencia. Entonces, si por ejemplo nuestra temperatura es muy alta, nuestra temperatura superior es muy alta comparada con nuestra temperatura baja, digamos, entonces esto va a tender a ser un número muy bajo y nuestra eficiencia podría llegar a ser cercana al 100%, que no es el caso en un ciclo ideal, y pues obviamente tampoco sería el caso en un ciclo real. Y esa sería nuestra explicación del ciclo de Carnot. Muchas gracias.